Buenos días. Buenas de nuevo. Continuando con esta sesión del Congreso de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana, en esta nueva edición de Semana Informática. En primer lugar, bienvenidos tanto los asistentes como los ponentes que me acompañan en esta mesa sobre el impacto social, regulatorio y ético de la inteligencia artificial. Por un lado, Idoia Salazar. Idoia es presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, o de ISEIA, que es sin duda actualmente uno de los stakeholders, uno de los actores principales, sin duda, en España y también fuera de España, a nivel europeo especialmente, en el ámbito del impacto de la inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos. Gracias. Idoia también es profesora de la Universidad CEU San Pablo, especialista tanto en ética como en regulación de la inteligencia artificial y otros ámbitos también de investigación. Últimamente, novedades ultimísimas, ¿no?, que forma parte de la UNESCO Women for Digital AI, en fin, y otras múltiples colaboraciones, especialmente, como veremos también en el desarrollo de la mesa, en grandes iniciativas sectoriales a nivel nacional. Y Agustín Domingo Moratalla, que es catedrático de Filosofía Moral y Política aquí en la Universidad de Valencia, es director del Máster de Ética y Democracia y es una persona con una amplísima experiencia en la ética aplicada, tanto en la investigación como en la práctica, tanto en el ámbito de la ética empresarial como en el ámbito de la bioética. Forma parte de diversos comités e iniciativas en esta materia, aparte de otras implicaciones en asociaciones y en actores del mundo de la ética empresarial, la ética aplicada en general. Y bueno, no me he presentado yo, que es por donde debía haber comenzado. Soy Juan Pablo Peñarrubia, miembro del Colegio de Ingeniería Informática de la Comunidad Valenciana y también presidente del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática. Y voy a intentar moderar, ajustándome a los tiempos, esta mesa tan interesante que tenemos hoy. Y en fin, yo creo que comenzamos. Los que estén pilotando la presentación por ahí, atentos. Bueno, para arrancar con el tema, quería preguntaros a ambos, Idoia y Agustín, para que os estrenéis un poco los dos en vuestra visión un poco inicial, un poco en vuestra opinión. Vamos a decir alguna pincelada de lo que destacaríais en positivo y en negativo de la situación actual de la inteligencia artificial en España y también diría en Europa, ¿no?, porque al final estamos intentando hacer una regulación armonizada. Por lo tanto, no se puede hablar solo de España, hay que hablar de España y Europa. Por lo tanto, bueno, os preguntaría esto, ¿no? Es decir, ¿qué pinceladas iniciales de esta cal y arena de dónde estamos en este momento? Idoia, por favor. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí con vosotros y es como la pregunta de inicio ideal. ¿Dónde estamos ahora con inteligencia artificial? Pues yo creo que estamos en un buen momento, en un momento muy dulce de la inteligencia artificial. Sí que hemos vivido en el pasado, pues es que yo, por ejemplo, cuando empecé a investigar ya hace bastante tiempo, casi 15 años, temas de inteligencia artificial, de impacto de la inteligencia artificial, sí que tenía muy claro que esto al final iba a calar en toda la población. Hace como 5 años, más o menos, que fundamos Odiseia, sí que se veía en ciertas empresas cierta reticencia a usar esta tecnología, no se comprendía bien las implicaciones que podían tener en las distintas empresas, se empezaba a usar de manera muy esporádica ya en algunas empresas. Había problemas con los datos, a ver de cómo funcionaba esto va a ser más una moda. Empezó a verse también, lo veis también seguro en la televisión y en otros medios, que se empezaba a poner televisión con IA, cepillo de dientes con IA y este tipo de cuestiones como que para vender más el producto o el servicio, pero todavía se veía más como una moda. Y comento lo del momento dulce brevemente, porque es cierto que después de ChatGPT, que esto permitió democratizar el uso de la IA, que todas las empresas empezaran a ver como una necesidad el que empezar a usar esta tecnología para distintas tareas dentro de las empresas, para gestión de sus procesos, para optimización de sus recursos, y lo empezaron a ver como una herramienta pues tremendamente
útil. Actualmente la mayoría de los empresarios sean del sector que sea, y ya pongo incluso otro actor más dentro del pastel, los gobiernos, incluso organizaciones público y privadas, es decir, cualquier tipo de empresa u organización público-privada, administración pública, tiene claro el uso de las herramientas de inteligencia artificial para poder pues, optimizar distintos recursos, hacer previsiones sobre sus distintas pues, estrategias, y por eso comento que en el mundo de datos en el que vivimos, y de esta manera pues dejo ahí mi speech inicial, el uso de la inteligencia artificial no es una opción. Hemos entrado en una nueva era que está claro que vamos a seguir, no es una moda. Muchas gracias, Idoia. Agustín, tu primera aproximación. Bueno, en primer lugar, yo quiero dar las gracias a Juan Pablo por invitarme y al colegio por poder compartir de nuevo estas reflexiones filosóficas. Otras veces yo he venido a este foro en otro tipo de contextos y es la primera vez en la que yo voy a hablar de algunas cuestiones de las que ya he hablado con Juan Pablo, que hemos hablado en este tipo de contextos. Es decir, respecto a la inteligencia artificial, yo creo que ahora se ha convertido en la locomotora de la innovación tecnológica. Es decir, realmente en los contextos de innovación, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial realmente es el tractor que lleva otros procesos, podríamos decir, de transformación, cambio e innovación social. Eso hace que tenga una función de liderazgo de la cual sus propios administradores no son conscientes. Y si son conscientes, todavía falta plantear la responsabilidad social que deben de tener respecto a esa conciencia que deben tener. Es decir, esa conciencia de innovación tecnológica, de locomotora de lo que hoy llamaríamos, entre comillas, el nuevo modo de entender el progreso o el tema de nuestro tiempo, que diría Ortega, realmente la locomotora va muy acelerada, lo que podríamos llamar el sistema de innovación va muy acelerado, pero desde el punto de vista de la calle, del ciudadano de a pie, de los bachilleres que el año que viene empezarán a estudiar, realmente todavía falta valoración y conciencia del alcance de lo que esa locomotora supone, ¿no? Y aquí hay una cuestión también importante de la que a veces no somos conscientes, y es que la inteligencia artificial se ha convertido no solo en el tema de nuestro tiempo, sino que se está mitificando. Es decir, se ha producido una mitificación de los sistemas de inteligencia artificial de tal forma que el marketing, la medicina, la educación, cualquier ámbito de la vida cotidiana parece que si tiene inteligencia artificial realmente se va a vender más, va a ser mucho más potente desde el punto de vista económico y mercantil, de tal forma que, sin darnos cuenta, desde el punto de vista social, pues, desempeña en el imaginario social y cultural un papel que antes tenían pues, otro tipo de imágenes, otro tipo de contextos. Entonces, es importante que nosotros mismos, pues desde el punto de vista de la ingeniería o desde el punto de vista de la ética, desmitifiquemos la inteligencia artificial y seamos realistas, responsables a la hora de decir: hay inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, y hay sistemas de inteligencia artificial que no suponen un riesgo, y por lo tanto, cuando hablamos de ética de la inteligencia artificial, la clave está en la evaluación de ese tipo de riesgos, el cálculo de ese tipo de riesgos, y aquí la Unión Europea yo creo que ha realizado un esfuerzo importante para tomar posición en el contexto geopolítico global. Un contexto geopolítico donde China, por un lado, anula lo que llamaríamos la vida personal, donde el Estado y donde la ética de la inteligencia artificial acaba primando lo que podríamos llamar lo público entendido como lo político, y por lo tanto el papel de la conciencia individual, el papel de la persona
es secundario. Esto lo vemos, por ejemplo, en las identificaciones biométricas, el papel de los procesos de identificación social, lo que llamaríamos las técnicas digitales de la virtud cívica controladas a través de inteligencia artificial. Es decir, esto forma parte de lo que podríamos llamar el modo de entender la ética de la inteligencia artificial en el contexto chino. En Estados Unidos hay menos voluntad regulatoria, pero también la hay. Es decir, las distintas administraciones, sea la de Biden, sea la de Trump, hay una historia también de interés por regular el tráfico, de interés por que la circulación entre los sistemas de inteligencia artificial sea un tráfico sostenible, pero menor. Y en este contexto aparece el proyecto, o aparecen y se están desarrollando los proyectos de la Unión Europea, donde la Unión Europea, es muy curioso, si han leído ustedes el reglamento que han elaborado los técnicos de la Unión Europea y que, por cierto, uno de los últimos borradores se hizo aquí en Valencia hace no mucho tiempo por el grupo de investigadores, de juristas, de ingenieros, de técnicos que están detrás de esa regulación. Es decir, si observan el reglamento que ha generado la Unión Europea, es muy curioso el papel que desempeña la innovación. Es decir, como si la Unión Europea quisiera decir, vamos a regular con responsabilidad los sistemas de inteligencia artificial, pero esa regulación de responsabilidad de los sistemas de alto riesgo y demás, que nadie piense que estamos en contra de la innovación. Entonces, si rastrean los textos del reglamento donde se habla de innovación, siempre aparece como diciendo, si nosotros estamos a favor de la innovación, si queremos la innovación, pero también queremos la regulación. Entonces, esa lucha, ese corazón partido que aparece en la reglamentación europea es importante de tal forma que nos encontramos en un momento que yo diría locomotora de la innovación, pero desde el punto de vista del imaginario social y de la ética pública, estamos ante un momento donde la responsabilidad ya no es minúscula, sino que necesitamos tomarnos en serio el tiempo de la responsabilidad en el uso y la aplicación de los sistemas de IA. Esto es lo que podría decir yo respecto al contexto actual. Muchas gracias, Agustín. Y justo la última referencia que has hecho pues tiene que ver con la segunda pregunta que había pensado, ¿no? para Idoia, ¿no? Odiseia y tú personalmente estáis participando en el desarrollo del sandbox de inteligencia artificial para España, que además es el piloto. El sandbox de España es el sandbox piloto para Europa. Entonces, en este corazón partido, ¿no?, que ponía la metáfora Agustín, ese sandbox es una pieza clave, ¿no?, porque es lo que las empresas están mirando más atentamente. Aquí estamos en un foro de profesionales y empresas digitales. ¿Cuál es el estado o resultados de sandbox? Cuéntanos alguna última hora, ahora que no nos oye nadie. Muy bien, pues nosotros, como comentabas, estamos participando, hemos hecho una UTE con Deloitte y a través de un contrato público pues accedimos a poder hacer, junto con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, pues el desarrollo, primero el framework y ahora el desarrollo del sandbox regulatorio en inteligencia artificial, y también estamos trabajando en el sello nacional de inteligencia artificial y la constitución de los procesos que tendrá la Agencia de Supervisión de Algoritmos, que es pues una entidad, como bien sabéis, está en La Coruña y ahora mismo pues está estructurando, definiendo procesos para poder supervisar a todas las empresas, organismos que usen o desarrollen sistemas de inteligencia artificial principalmente de alto riesgo. Referente al sandbox, lo que puedo comentar al respecto es que, lo primero, la necesidad de un sandbox regulatorio. Este sandbox lo establece la regulación europea en inteligencia artificial. El AI Act especifica que todos los países de la Unión Europea deberán tener un sandbox que ayude a las empresas que quieran pues, innovar haciendo algoritmos de alto riesgo, que tengan un entorno controlado de pruebas para poder probar la incidencia de ese algoritmo antes de su puesta en el mercado. De manera que se pueda probar en un entorno controlado antes de saltarlo al mercado y que pueda tener una cierta incidencia negativa.
¿Qué es lo que se está haciendo en España hasta ahora? Pues por ahora estamos, pues lo que se ha hecho hasta ahora es unos procesos alineados con este sandbox que pide la Unión Europea y en principio todavía no sabemos cuándo va a salir, porque todavía no ha salido. Lo que se han hecho ya son unas guías prácticas, técnicas, aterrizadas a casos de uso concretos, de manera que cualquier persona que no sea de abogado, que aún a los abogados les es difícil entender el AI Act, lo sé y soy consciente de ello. Pues cualquier data scientist pueda coger esas guías que aterrizan cada uno de los artículos del AI Act y puedan cumplir con la regulación. Lo que estábamos comentando antes, la Unión Europea con la ley no quiere dificultar el progreso de la innovación en inteligencia artificial. Tiene muy claro lo que comentaba al principio, que el uso de la IA no es una opción y no quiere poner trabas a que startups, pymes puedan hacer uso o desarrollar esta tecnología. Entonces, está ahora mismo trabajando en herramientas específicas para facilitar la adecuación de los requisitos que se imponen en el AI Act para que cualquier empresa pequeña no tenga por qué contratar una consultoría para poder asumir, implementar esa regulación y poder cumplirla y poder salir al mercado. Entonces, en principio, este primer sandbox piloto de Europa tendrá en un entorno controlado, se dará paso a una serie de empresas y lo que hará será esas empresas probar las guías, a ver si realmente son eficientes, se limarán un poco las guías y se sacarán al mercado para que todos, de manera pública, pues tengan acceso a esa información. Y se seguirá trabajando, en principio, en un entorno de pruebas, en este entorno controlado de pruebas, junto con advisors, o junto con consejeros y otros expertos que puedan ayudar a estas empresas para supervisar en un entorno controlado pues, las posibles pruebas sobre estos algoritmos de inteligencia artificial de alto riesgo. Esta cuestión es una decisión política, entonces nosotros solo hacemos el trabajo sucio con ayuda, pero obviamente la decisión de cuándo sacar ese sandbox, de qué manera va a salir y todo ese proceso de supervisión le corresponderá a la futura Agencia de Supervisión de Algoritmos, que será la encargada de supervisar, controlar ese espacio controlado de pruebas, también llevar este sello nacional en inteligencia artificial, que será un sello de confianza para las empresas de cara a los consumidores, no obligatorio, pero sí muy conveniente, porque antes comentábamos, realmente pues la sociedad en general no está ahora mismo preparada para asumir el impacto de muchas empresas haciendo uso de modelos de inteligencia artificial, empresas o gobiernos, vuelvo a decir, o organizaciones público o privadas, con todas las desventajas. Hemos hablado de lo bonito, a lo mejor también tenemos que hablar de las cosas que la incidencia que puede tener no tan positiva. Respecto a esta tecnología y es muy necesario fomentar de manera, fomentar la confianza de los consumidores, pero de manera clara, tomando medidas por parte de empresas y gobiernos para intentar avanzar desde el diseño en un desarrollo o uso de la IA responsable. Ya hoy en día se sabe las medidas que hay que tomar para que un modelo de inteligencia artificial desde el diseño pueda tener esa serie de medidas, por ejemplo, cuidado con los datos respecto a sesgos, por ejemplo, labores de supervisión adecuada, por ejemplo, temas específicos de explicabilidad o determinados puntos, checklists que debemos cumplir para que la incidencia sobre la población sea segura, y a través de este sello se pretende que valdrá para algoritmos también de bajo riesgo, riesgo medio, pues los consumidores finales sabrán que esta empresa o esta organización ha hecho desde el diseño un proceso adecuado de responsabilidad con el uso de la inteligencia artificial. Algo que pensamos que puede ser muy bueno también para fomentar que las empresas tengan, que las empresas realmente usen bien esta tecnología, que es lo que se pretende. Muchas gracias.
Agustín, tú tienes una amplia experiencia en ética aplicada, en particular en ética digital y con la empresa. Entonces te preguntaría, en relación específicamente a la inteligencia artificial, en tu visión, ¿no?, de todo lo que ya sabes sobre ética aplicada, ¿tú crees que la inteligencia artificial está trayendo una tendencia positiva o negativa en cuanto a esta, vamos a decir, problemática o cuestión, ¿no?, que hay ríos de contenido sobre esto y lo seguirá habiendo, entre un poco la dicotomía cosificación de las personas o humanización de la tecnología? ¿Tú crees que la llegada de la IA más bien trae una tendencia hacia mejorar la humanización en nuestro caso diríamos no solo la IA, sino de la informática, las tecnologías informáticas en general? ¿O crees que la tendencia va a ser que va a acentuar en primera instancia la deshumanización o la cosificación y por lo tanto tenemos que redoblar esfuerzos más que nunca en evitar esa tendencia? Bien, en primer lugar, yo aconsejaría a todos los presentes, es decir, nadie tendría que aprobar primero de informática sin haber leído La meditación de la técnica de Ortega. Es decir, ese libro es sagrado para aquellos que se vayan a dedicar a la inteligencia artificial, pero que se vayan a dedicar a la ingeniería. Porque a veces realizamos una dicotomía que no es real entre la cultura por un lado y la naturaleza por otro, y creemos que son dos cuestiones distintas. Ahí Ortega distingue, y una de las frases lapidarias que ahí aparecen es decir, el hombre es artificial por naturaleza. Piensen un poco lo que significa la expresión artificial por naturaleza. Significa que la disociación de lo tecnológico o lo instrumental y de lo natural realmente no es fácil y por lo tanto somos seres ciertamente naturales, pero en realidad somos artificiales por naturaleza. Nuestra naturaleza es el ingenio, la artificialidad, la artificiosidad, la ingeniería, la imaginación. Y por lo tanto, los frutos de la imaginación y del ingenio forman parte de nuestra propia naturaleza. Entonces, esa simplificación y esa dicotomía no es real. Y esto, por lo tanto, es importante a la hora de analizar ética y políticamente la relación entre lo que podríamos llamar la humanización de la técnica o la tecnificación de la naturaleza. Entonces, a medida que pasa el tiempo, el libro de Ortega, Meditación de la técnica, que es un conjunto de artículos, y piensen un poco que cuando se inaugura en el año 1934, en realidad el 33, la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, cuando la República inaugura, le piden a Ortega la primera lección y la lección inaugural de lo que va a ser ese proyecto universitario, y es cuando Ortega utiliza este texto. Y por lo tanto ese texto tiene una fuerza simbólica importante y está muy pensado. Y ahí nos permite romper esta dicotomía. ¿Qué es lo que sucede? Pues que cuando analizamos los procesos tecnológicos y el sistema tecnológico, que no es un simple, podríamos decir, proceso instrumental y tecnológico que está fuera de nosotros, sino que forma parte de nuestro modo de entender la sociedad, de entendernos a nosotros mismos y de sanarnos o enfermarnos, porque en realidad los sistemas de salud, de gestión pública y de vida pública forman parte de ese tipo de modo de vida. Por lo tanto, a mi juicio, el gran riesgo de lo que llamamos inteligencia artificial es, uno, creernos que la razón humana en la creación o con la creación de los sistemas de inteligencia artificial ha llegado al último peldaño de la razón instrumental y la razón técnica, y por lo tanto ya solo nos queda perfeccionar los sistemas de inteligencia artificial, porque en realidad algo que es objeto de nuestro conocimiento va a generarnos a nosotros mismos como sujeto y va a permitir que nosotros nos lavemos las manos y en realidad vamos a ser objetos de ese sujeto monstruoso y prometeico que hemos creado. Digo monstruoso y prometeico en esta clave. Por lo tanto, no va a ser el último peldaño de la razón instrumental, pero tenemos que ser conscientes de que puede convertirse en ese último peldaño. Y aquí hay una cuestión importante, y es,
tenemos que ser conscientes de la limitación, de la vulnerabilidad. Y por lo tanto, un verdadero sistema ético de inteligencia artificial tiene que partir de la fragilidad y de la vulnerabilidad de los seres humanos y de los sistemas, de tal forma que, aunque tengamos todos los cálculos hechos y todas las previsiones realizadas, hay un factor de incertidumbre, hay un factor de imprevisión, hay un factor, podríamos decir, humano, demasiado humano, con el que hay que contar y el que nos debe llevar, primero, a establecer un régimen regulatorio, a establecer un conjunto de reglas de juego, pero también a darnos cuenta de que en realidad con el principio de responsabilidad no basta, sino que necesitamos aplicar el principio de precaución. Y darnos cuenta que, por ejemplo, en tecnologías que tienen que ver con la genética, la biología molecular y la aplicación de la inteligencia artificial al dominio de la estructura genética de la especie humana, ahí es muy importante no solo dar rienda suelta imaginativa, no solo aceptar, sino que en realidad darnos cuenta de que hay límites que suponen jugar a ser Dios con el tema de la naturaleza humana y, por lo tanto, tenemos que completar la regulación, lo que podríamos llamar los productos reglamentarios con los cuales tenemos que jugar a partir de ahora, tenemos que completarlos con el entrenamiento de profesionales y tenemos que darnos cuenta de que, además de trabajar en clave de responsabilidad y calcular las consecuencias antes de aplicar los diseños que hemos elaborado, es muy importante también aplicar el principio de precaución y, sobre todo, lo que llamaríamos también el principio de no maleficencia. Es decir, tenemos que trabajar con la conciencia de la vulnerabilidad, de los límites y el hecho de que, por muy previsibles y muy calculables que sean nuestras previsiones y los resultados, siempre hay efectos no deseados, siempre hay efectos colaterales y, por lo tanto, lo propio de la razón auténticamente humana es ser consciente de que ese poder es muy grande, somos unos nuevos Prometeos cuando aplicamos esos sistemas, pero en la medida en que seamos conscientes de la limitación y de la vulnerabilidad, y para eso el darnos cuenta de que hay una dimensión comunitaria, que hay una dimensión social, que hay una dimensión, no quiero decir legal, lo legal es importante, pero esa conciencia de tener conciencia de los límites me parece fundamental. Entonces, cuando me preguntabas cosificación de las personas o humanización de la tecnología, pues ciertamente la inteligencia artificial de alto riesgo convierte a las personas en datos. Es un proceso cultural de abstracción, la dataficación, la gestión de datos, pero el problema, por ejemplo, lo tenemos en los estudios de analítica de datos y las nuevas titulaciones que tienen que ver con la analítica de datos. La clave de los datos está en la interpretación. Y los sistemas de interpretación requieren tener conocimiento y los sistemas de conocimiento requieren tener sabiduría y cálculo de fines y valores. Es decir, hay una continuidad entre preocupación por los fines y valores, fines últimos y valores, preocupación por el conocimiento, preocupación por la interpretación, porque los datos por sí solos necesitan confrontarse con todo ese proceso de conocimiento, de información, de interpretación que tiene que ver con las dotes. No puede haber datos sin dotes. Y por lo tanto, un colegio de ingeniería, lo que podríamos llamar los que nos dedicamos a la educación, darnos cuenta de que los procesos de capacitación suponen no solo entrenamiento, diseño y aplicación, sino también trabajar con el principio de prudencia, de precaución, no me entiendan, no significa poner el coche en marcha con el freno de mano. No sé si me explico bien con la metáfora, pero hay que tener cuidado con lo que tenemos entre manos porque estamos jugando a ser Dios y hay posibilidades de llegar a ser Dios con el tema de la inteligencia artificial. Gracias, Agustín, por estas luces largas, muy amplias, pero bueno, están dichas en el ámbito adecuado. Me ha gustado mucho la apreciación que has hecho antes, un poco de esta visión, un poco de mitificación de la IA, porque yo tengo una frase que repito mucho, ¿no? Y es que la inteligencia artificial no es cosa de magia, que la hacen profesionales y empresas, ¿no? Como los que estáis aquí, ¿no? Como nosotros, como los ingenieros y las ingenieras en informática. Entonces os pregunto a los dos, ¿cuál es vuestra visión, vuestra opinión sobre el papel de los profesionales de la ingeniería informática y de las empresas, las proveedoras de IA, ¿no? las que producen los sistemas de IA o las que proveen los sistemas de IA, para una, digamos, inteligencia artificial, vamos a decir, gobernable, ¿no? y ética, así en general?
profesionales y empresas? Pues sin duda tienen un papel muy importante. Aquí, cuando hablamos de gobernanza de la inteligencia artificial, no se puede hablar solamente de como un actor principal. Aquí se trata de una compartición de responsabilidad entre comillas, en el que tiene que estar envuelto, por un lado, obviamente, pues, pues a nivel legal, pues las entidades que hacen las leyes específicas, obviamente las empresas, tienen su papel de responsabilidad importante a nivel de gobierno, a nivel político. También tiene que hacerse medidas específicamente, tanto a nivel nacional como a nivel local. Las universidades también tenemos una responsabilidad importante en temas específicos de investigación sobre intentar prever posibles nuevos casos que puede haber para que no se produzcan. Y entonces yo lo veo como un cúmulo de responsabilidades entre todos los actores que al final estamos implicando en la evolución de esta tecnología. Al final el acercamiento a la inteligencia artificial yo siempre lo he visto de una manera pues muy interdisciplinar. Es interdisciplinar para lograr eficiencia, tanto a nivel de producción, a nivel de integración en una empresa y poder conseguir todo lo que se puede extraer de ella, tanto a nivel de ventajas respecto a la IA como a nivel de responsabilidad y temas de riesgos. También es importante verlo de una manera interdisciplinar. Como os decía, específicamente dentro de la empresa, más allá de una regulación europea en inteligencia artificial, debe de haber y se está fomentando también por parte de la Unión Europea códigos éticos específicos mucho más ágiles que la ley y que permiten evolucionar mejor con la realidad del mercado. Esta cuestión es básica. Al final, como todos vosotros sabéis, pues en la evolución de una ley pues se tienen que dar muchos pasos, pasa mucho y más con una tecnología que está evolucionando de manera tan rápida como la inteligencia artificial, pasan muchas cosas desde que se empieza a pensar hasta que al final se implementa. Y actualmente, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de una tecnología que es tan potente para el bien como lo es para el mal. Y la incidencia negativa, si no se prevé pues posibles nuevos casos que puedan ir surgiendo, pues puede ser muy negativa. Estoy hablando pues, de vulnerabilidad de derechos fundamentales o incluso causas mayor que puedan pues, causar incluso daños físicos a personas. Entonces, más allá de la ley, que como bien sabéis se implementa dentro de, al final es obligatorio para las empresas y organismos que usen o desarrollen sistemas de IA de alto riesgo, será obligatorio la implementación de esas medidas dentro de 2 años. Fijaros la evolución que puede tener la IA de aquí a 2 años. Actualmente hay prevista en el anexo 3 de la regulación una lista de casos específicos de algoritmos de alto riesgo, pero esa lista obviamente está abierta, pero van a surgir nuevas definiciones, nueva casuística específica que haga tener que evolucionar esa ley con lo que supone pues, de lo que tengamos que esperar para que sea obligatorio nuevamente. Por lo tanto, y la Comisión Europea todo esto lo prevé, no obliga, pero recomienda altamente a todas las organizaciones que tengan sus códigos éticos específicos que sean capaces de hacer evolucionar en función de los distintos casos que vayamos teniendo, que vayamos previendo tener en cada una de nuestras empresas, de las empresas u organizaciones, vuelvo a decir, tanto a todos los niveles. Hay que estar pendiente. Obviamente la inteligencia artificial, teniendo en cuenta las empresas que estáis aquí, no es cosa del Departamento de Informática. Es otra cosa importante. O sea, esta responsabilidad que os digo no recae simplemente en la persona del departamento como antes. Tú eres el técnico y yo soy la que estoy en cualquier otro puesto de la empresa. Es muy importante la cultura de la inteligencia artificial, hacer todas las personas, puestos de trabajo, responsabilidad que se tenga dentro de la empresa, conocer no la técnica, sino el impacto que puede tener en mi empresa, en el posible riesgo, en la incidencia en mi puesto de trabajo específico. Para eso no hace falta saber de técnica, pero sí de
de impacto sobre mi área en temas de ventaja y en temas de riesgo. Es una cultura de la IA que es necesario tener dentro de las empresas y todos los miembros de la empresa deberán conocer ese código ético para dar incidencias sobre posibles casos y poder evolucionar de manera positiva con la implementación de inteligencia artificial. Gracias, Idoia. Agustín, brevemente complementar lo que nos decía. Me ha gustado cuando has dicho lo de la magia. Es decir, no me negarán que lo del ChatGPT, la inteligencia artificial en general, no tiene algo de magia. Es decir, pero es muy importante ser conscientes del enorme poder y la enorme capacidad innovadora que tenemos los seres humanos para, bueno, pues si es que ya desde el punto de vista de la inteligencia artificial, dices, ¿cómo es posible que eso lo pueda hacer una máquina o lo pueda hacer un programa o pueda hacerse solo? Entonces, la inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial tienen las características propias de lo que llamamos lo tremendo y lo fascinante. Es decir, resultan atractivos, tienen su propia erótica desde el punto de vista del conocimiento y movilizan el dinero, movilizan la investigación y nos seducen porque las posibilidades que nos ofrecen son brutales. Entonces, ahí es importante darnos cuenta de que hoy la inteligencia artificial forma parte de una cosmovisión donde la aceleración es fundamental. Ahora bien, el tiempo humano no es el de la aceleración. Este tiempo de la aceleración es el que está generando problemas de salud mental, problemas de salud pública y, por lo tanto, si solo vemos la aceleración de los sistemas de inteligencia artificial y solo vemos esa parte importante desde el punto de vista de la organización social, realmente se nos olvida la dimensión, podríamos decir, de problemas de salud mental, problemas que tienen que ver con el modo de entender el tiempo acelerado. Es decir, Idoia lo comentaba, es decir, dentro de 2 años habrán cambiado los algoritmos. Dentro de 2 años probablemente los algoritmos diseñados se habrán modificado. ¿Qué sentido tiene una legislación que se hizo el año pasado o que se hace este año para dentro de 2 años? Entonces, yo creo que es importante incidir en la cultura de la responsabilidad, darnos cuenta de que la responsabilidad es distinta en una gran empresa que en una pequeña empresa, es decir, darnos cuenta de que la dimensión de la empresa en la que trabajamos, del servicio en el que trabajamos, supone un tipo de responsabilidad distinta y una limitación de la responsabilidad distinta. Y luego darnos cuenta también de que, por ejemplo, los que se dedican a la regulación en el sandbox aparecerá y a la hora de elaborar una normativa ISO o la agencia que regule, hay una cuestión que siempre aparece y que tendría que estar desde el principio en nuestras agendas y es, preguntémonos por las buenas prácticas. Es decir, fomentemos en nuestra pequeña organización, en nuestra mediana organización, lo que sería una cultura de las buenas prácticas respecto a la utilización, el cálculo y el entrenamiento de las consecuencias y la previsión de las consecuencias con las que vamos a trabajar. No con independencia de la normativa o la regulación que exista, no, sino para que factores y elementos que no están contemplados en la regulación sean importantes. Y yo creo que a veces da la impresión cuando valoramos o cuando analizamos este tipo de procesos que no nos damos cuenta de que hay una inteligencia artificial sin autoconciencia de lo que eso significa. Es decir, estamos generando una cultura, unos procesos, un sistema de innovación social que no tiene conciencia de los procedimientos, que no es consciente de hacia dónde va la locomotora de la inteligencia artificial, porque llegará un momento en el cual los raíles habrá que hacerlos y habrá que ponerlos. Entonces, es importante que reflexionemos sobre ese límite o sobre esos límites de este modelo de racionalidad o de este tipo de tecnología importante. Bien, creo que, o al menos esto, Juan Pablo, lo he comentado yo algunas veces, cuando hablo de desmitificar la inteligencia artificial es conocerla mejor, no dejarse seducir y darnos cuenta de que eso forma parte de un modo de entender la civilización, la cultura y la vida social que no está exento de problemas de salud
y tenemos que ser conscientes de ello porque van a llegar, están llegando y por lo tanto tendríamos que aplicar también esa inteligencia o lo poco que vaya quedando de inteligencia natural para resolver los problemas de salud que está generando la inteligencia, entre comillas, artificial. Gracias, Agustín. Yo me voy a saltar un par de preguntas que tenía. Hemos empezado en 5, vamos a intentar cumplir el horario, acabar a menos 10, con un pequeño bloque final de preguntas, que no lo he dicho al principio, pero es la idea, aunque bueno, tenemos dos ponentes muy brillantes, es difícil. Me voy a saltar una pregunta sobre la certificación de ética, porque la has nombrado antes ya, sobre el sello nacional de ética, entonces esta me la salto, y sobre el papel de la universidad, también ha nombrado algo Idoia. Me interesa más la última. Si puede ser brevemente, un par de minutos cada uno, aunque sé que es imposible lo que os pido, la pregunta que os voy a hacer ahora, pero para dejar un pequeño espacio final para dar lugar a preguntas. La gente cuando habla de inteligencia artificial, y nosotros lo sabemos bien porque nos dedicamos a esto, en realidad lo que suele haber en su cabeza cuando nombran inteligencia artificial es la tecnología informática en su conjunto, todo lo que a ellos les parece magia. Cuando verbalizan inteligencia artificial, un político, un periodista, un tertuliano, incluso la gente de la calle, no, claro, no lo hace como un profesional. Entonces, lo que es todo lo informático que es mágico. Entonces, os diría, evidentemente toda la informática, también la inteligencia artificial, ha tenido un enorme impacto sobre las dinámicas sociales y los mecanismos democráticos tradicionales. ¿Cuál es vuestra opinión del impacto específico de la inteligencia artificial y la informática en general, porque no lo vais a poder evitar? Al final esto es un agregado, es toda la tecnología que es potente, que te puede parecer que es inteligencia artificial, pero que seguramente en la mayoría de los casos no es inteligencia artificial, es inteligencia algorítmica, es informática algorítmica de toda la vida, que a ti te parece mágica y por lo tanto te parece inteligencia artificial. Entonces, vuestra opinión sobre el impacto de la inteligencia artificial y la informática en general sobre la democracia, la ciudadanía, sobre un poco ese ideal de sociedad abierta basada en libertades en el que vivimos y que nos creemos que esto va a ser para siempre y a lo mejor no, por lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opináis sobre ese impacto en literalmente los cimientos que asientan nuestra sociedad de libertades? Idoia. Pues me encanta acabar con esta pregunta. Sé que es imposible hacerlo con un par de minutos o tres, sí, pero bueno, voy a resumir, pero me parece muy bueno acabar con esta pregunta porque yo creo que para mí es clave. Obviamente te digo que sí puede incidir directamente sobre nuestras libertades, sobre la democracia. Al final tenemos tecnología capaz de incidir directamente sobre nuestra toma de decisiones. Voy a ser muy simple y muy gráfica. Imaginaros vuestra vida diaria. ¿Os paráis a pensar en vuestra toma de decisiones, en vuestro día a día? Vivimos en una sociedad que avanza muy rápido en nuestra rutina. Cualquiera de nosotros, pues pocas veces nos paramos a pensar en decisiones inconscientes. Os pongo un ejemplo muy básico. Cuando os sentáis a ver la televisión, la plataforma a la que accedéis o vuestros hábitos de compra, este tipo de cosas, al final son decisiones que tú realizas de manera diaria, que en principio no tiene por qué tener mucha repercusión, pero al final si se continúa de manera si se produce muchas veces, pues sí puede llegar a tener una incidencia directamente en la manera en que nosotros tomamos decisiones y que somos conscientes de las decisiones que tomamos. Voy a poner brevemente voy a intentar nombrar las cosas por su nombre. Al final, detrás de estos modelos de inteligencia artificial hay empresas, hay personas que dirigen esas empresas. Puede haber políticos que les interesa la modificación de mi ideología específica en unas elecciones generales o porque quieren que esté de acuerdo con una determinada política. Esto es tremendamente fácil de hacer, esta incidencia con estas herramientas de inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial es el problema? No, son las personas que están detrás del problema. Partimos de esa base. Hay que volver a poner, también lo ha hecho la Unión Europea a la hora de regular la inteligencia artificial. La Unión Europea no ha regulado la tecnología, ha regulado cómo nosotros usamos esa tecnología. Volvemos a poner las definiciones tal y como tienen que estar y los actores que tenemos que tener cuidado ahora en su sitio. Debemos de tener cuidado con la persona, no con la técnica.
Entonces, en este sentido, a mí me parece la labor de ese impacto depende de las acciones que tomamos nosotros ahora como sociedad. Debemos de generar una conciencia mayor en la población respecto a de qué manera nos puede incidir ese manejo por parte de empresas y gobiernos en esa incidencia, muchas veces inconscientes, en nuestra toma de decisiones, tener claro que en esta capacidad de elección que debemos seguir haciendo. Si delegamos en exceso la toma de decisiones en la máquina, entrenaremos menos nuestra máquina, que es nuestro cerebro. Si tú entrenas menos la máquina, al final te conviertes en una persona muy fácilmente manipulable. Hay un riesgo tremendo de manipulación en el que debemos de trabajar si es que queremos que no llegue a afectar a la democracia. Eso acabo así porque yo de verdad que creo que es uno de los riesgos fundamentales que tenemos con la inteligencia artificial. Gracias, Idoia. Agustín, muy bien. Un esfuerzo titánico de síntesis. ¿No? En primer lugar, estamos ante un tema que describe muy bien el cambio de época. Es decir, es un indicador de que el tiempo está cambiando y que la época que llamábamos modernidad o ilustración está cambiando, y no sé si estamos en la posmodernidad, transhumanismo, poshumanismo, es decir, pero la época está cambiando en una determinada dirección. En segundo lugar, hay un tema importante y es la desvinculación. La conexión digital no garantiza mejor comunicación humana. Esta distinción entre conexión y comunicación humana es muy importante. La conexión y la digitalización es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para la mejora de la comunicación humana. Por lo tanto, es muy importante la distinción de estos dos ámbitos. Y en tercer lugar, yo creo que probablemente esta tercera época o esta época que llega, es decir, nunca como ahora las posibilidades del despotismo son tan grandes. ¿Por qué? Pues porque la manipulación de la atención, la manipulación de los medios es tan grande y la manipulación posible de lo que podríamos llamar el imaginario es tan grande que en realidad los ciudadanos pueden tener conciencia de que en realidad para qué van a reflexionar, para qué van a deliberar, si están en un mundo feliz, si la digitalización y la inteligencia artificial les permite engolosinarse en una sociedad del bienestar, pues para qué van a deliberar, para qué van a ejercer las virtudes cívicas, para qué se van a sacrificar. Entonces, yo creo que, y a mí lo que me preocupa es, en primer lugar, los niveles de desvinculación antropológico que va a generar, y en segundo lugar, si estamos sentando las bases para nuevas formas de despotismo que el propio Hobbes y los líderes de filosofía política no habían imaginado aún, porque el gran déficit, y con ello ya concluyo, está en la alteración estructural de la percepción humana que hay en los procesos de digitalización en lo que llamamos la atención. Es decir, necesitamos estudiar los procesos por los cuales interpretamos los datos en un determinado sistema de conocimiento y, por lo tanto, la clave antropológica está ahí. De hecho, si observan y leen con detalle el reglamento de la Unión Europea o el que se ha trabajado, hay dos o tres cuestiones que son indicadoras. Una, el tema de la emoción y el tema de la intención. Es decir, no saben cómo abordar el tema de la emoción, el tema de la intención y creen que la identificación biométrica de los ciudadanos, el estudio biométrico de las caras, de los rostros y de las personas nos va a permitir conocer la intención de un sujeto. Claro, si el poder público es capaz de decirnos cuál es nuestra verdadera intención, ya me dirán ustedes qué lugar nos queda para la conciencia, para el fuero interno o para cambiar de intención, si queremos cambiar de intención. Entonces, yo llamo, entiéndame la expresión, llamo la atención respecto a este tipo de cuestiones que muchas veces a nivel técnico no sabemos cómo abordar, pero son muy complicadas porque el tema de la intención, el tema del odio, el tema de la emoción y tal, es decir, todo esto democráticamente es muy sensible y estamos jugando con fuego. Muchas gracias, Agustín. Como yo estoy en la siguiente mesa y no quiero desaprovechar la oportunidad de teneros aquí, y 50 era el tiempo,
Estamos 6:53, pero no me resisto a que haya una pregunta, que no puede ser a los dos ponentes, que tiene que ser a uno de ellos una pregunta del auditorio. Si no, la hago yo. Si no, me quitaré yo 5 minutos de la siguiente mesa de mi presentación. Hasta 55, son 53. Si no hay ninguna pregunta, no la hago. Luis. Pregunta y para qué ponente. Pregunta y para qué ponente. Pues uno, no puede ser los dos. me lo pone muy difícil, pero bueno, para Agustín. Hablando una vez con un filósofo en un contexto de un evento así con mucha gente, llegábamos a la conclusión de que ni es inteligencia ni es artificial. Porque efectivamente la inteligencia humana es mucho más que eso y no es artificial porque es más real que la vida misma, ahora mismo, todos los días. Entonces, quizá esclareciendo un poco las cosas en este sentido, dejaría de ser esto una cosa mágica o una cuestión que efectivamente nos va a cornear día sí día también en los siguientes 10 siglos. Bueno, ciertamente el triunfo del concepto de inteligencia artificial es un triunfo mercadotécnico, porque en realidad si algo hemos hecho en filosofía es mostrar la complejidad del concepto de inteligencia e incluso decir, bueno, nosotros hablaríamos de noosfera o de noología más que hablar de teoría de la inteligencia. Y de hecho, cuando hablamos de teorías de la inteligencia es en planteamiento de noosfera. Entonces, yo creo que si nos ponemos a cuestionar el primer punto de partida, la primera línea, el propio concepto de inteligencia artificial, pues ciertamente decimos, hay poca inteligencia y tal. Pero si nos entendemos cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial y nos entendemos cuando hablamos de algoritmos y algoritmos abiertos o algoritmos cerrados y tal, entonces yo creo que es importante que nos demos cuenta de que la inteligencia humana, natural, tiene un poder muchísimo mayor que a veces nosotros no hemos descubierto, no hemos conocido, no hemos cultivado. Y entonces, yo creo que los encuentros sobre inteligencia artificial a veces es un boomerang que nos dice, bueno, vamos a ver, ¿qué nos queda todavía de inteligencia natural? ¿Cómo calculas? ¿Cómo abstraes? ¿Cómo funcionas? Y entonces nos damos cuenta de que en realidad nuestros alumnos, en realidad, utilizan menos la inteligencia natural porque están, podríamos decir, sirviéndose de esa abstracción y por lo tanto son conscientes o no son conscientes de que su capacidad de ser sujetos críticos y usar esa inteligencia natural realmente la están perdiendo porque se ponen en manos de herramientas donde se simplifica lo que podríamos llamar la conciencia humana o la capacidad de innovación propia de la inteligencia. Intus legere quiere decir leer desde dentro, no desde fuera. Entonces, si estudiamos etimológicamente el concepto de inteligencia, realmente descubrimos un potencial que a veces en el término se nos va, ¿no? Bueno, gracias, Agustín. Lamentablemente tenemos que dejarlo aquí porque hay que seguir el orden de la parrilla. Muchas gracias, Idoia. Muchas gracias, Agustín. Por favor, un aplauso. Gracias. Y continuamos con la siguiente mesa. Yo me quedo aquí porque, bueno, el siguiente bloque, porque yo también estoy sobre estandarización, regulación y estandarización de la